Bueno, antes de entrar en materia, me van a permitir que tenga un recuerdo para Isabel Álvarez de Toledo, la duquesa, la rara aristócrata consagrada a su archivo, y un gran agradecimiento para la Fundación Casa Ducal de Medina Sidonia, y especialmente para dos mujeres, para Lilian Dalman, su presidenta, y Caridad López Ibáñez, su archivera. Como ustedes saben, Medina Sidonia es una de las grandes casas nobiliarias de España, y su toponimia va de Sanlúcar de Barrameda en Cádiz hasta Montalto en Calabria, pasando por Niebla, Los Vélez, Villafranca del Bierzo, Martorell. En definitiva, que en los estantes de Sanlúcar hay documentación de media España y de una parte del sur de Italia, de los reinos de Nápoles y de Sicilia. Pero es verdad que Andalucía es la tierra más representada en ese archivo. Y bueno, hemos podido trabajar, como comentaba Fernando, en una guía de ese fondo gráfico andaluz, y hemos catalogado 470 piezas gráficas, de las que 402 son manuscritas, son mapas, planos y dibujos manuscritos. Pues bien, de esos 402, más de un cuarto, 108, atañen a la actual provincia de Huelva, que en ese sentido Cádiz tiene más, Cádiz tiene 187 piezas, pero Huelva, después de Cádiz, es la tierra más representada. Y de esas 108 piezas, pues también más de la mitad, 62, son piezas del siglo XVIII, y las mejores de su segunda mitad, fundamentalmente encargo del que yo creo que es el gran promotor gráfico del archivo, que el duque más culto posiblemente que ha tenido la casa, que fue Pedro de Alcántara, Pérez de Guzmán y Pacheco, que fue un ilustrado que murió en condiciones extrañas cuando parece ser que se iba a Francia, ¿no? Bueno, pues el condado de Niebla, por tanto, fue uno de los emporios, de los bastiones de los Guzmanes, ¿no? Y aunque Huelva no entró en la concesión del condado, sino que Huelva vino a parar a la casa de Medina Sidonia por dote, y legalmente entró a formar parte de sus dominios en 1509, y aun sin ser la población más grande de los estados ducales en Huelva, pues es verdad que Huelva desde el principio, desde ya ser parte de la casa, por su posición, fue un poquito la capital de los estados onubenses, ¿no? Y de hecho fue la residencia de los condes de Niebla casados, ¿no? Entonces, en ese sentido, ejerció como capital. Hay 26 dibujos de Huelva, y en el contexto, en el marco provincial, solo el binomio Almonte Doñana tiene más dibujos, tiene 31. Y en el contexto del archivo esos 31 son muchos, porque solo es una cifra que iguala a Vejer de la Frontera, que tiene un tema de muchos cortijos, de muchas dehesas y propiedades agrícolas, y supera a Sanlúcar con 50, ¿no? Bueno, pues este es el contexto estadístico un poquito de Huelva en los fondos andaluces del archivo, y vamos a pasar a comentar algunos dibujos, lo que nos dé tiempo a ver, y a nombrar algunos de sus protagonistas. En la representación territorial de los estados del duque, que cuaja prácticamente con la cartografía estadística del siglo XVIII, destaca una familia, los Salanova, que eran oriundos de Escalona, que era la patria chica de doña Josefa Pacheco, la mujer del 13 duque de Medina Sidonia. Ellos llenan, hay dos miembros, tío y sobrino, que prácticamente llenan el siglo XVIII. Este es el dibujo con más territorio del archivo, porque abarca las actuales provincias de Huelva y Cádiz, o sea, los señoríos fundamentales de la casa, el condado de Niebla y el ducado de Medina Sidonia, aunque se representen otros pueblos, villas y lugares que no estaban en las posesiones señoriales, y este es un borrador que se hace, que encarga Francisco de Salanova, que es el primero de los dos que hemos nombrado, que son los grandes ejecutores de esta cartografía territorial. Es un dibujo muy naif, que está un poco en la línea
de la tradición de las relaciones geográficas de Felipe II, se orienta a la morisca, digamos, con el sur está al norte, arriba del dibujo, y bueno, pues recoge prácticamente la provincia de Huelva entera, porque está toda la sierra de Aroche y de Aracena, y también la subbética desde Ronda a Tarifa, y digamos es una perspectiva como desde las sierras onubenses hasta el estrecho de Gibraltar. Es cartografía estadística y se representan, hay toda una convención representativa, de manera que se consignan por un sistema de torres aquellas que son ciudades como Moguer, de las que son villas que tienen torre con una nave lateral, de las que son lugares nada más, como Valverde o Beas. Y bueno, pues una de las informaciones que tenemos aquí es que hacia esta fecha, 1725, Valverde era la mayor población de los estados onubenses con 1000 vecinos, y Medina Sidonia era la mayor de todas las posesiones ducales con 2500 vecinos. Este borrador posiblemente sirvió para elaborar un mapa ya más pictórico, más acabado, con orla, con blasón, que no lo que quizás se entregase al rey, y se conserva en el archivo de la nobleza del Hospital Tavera de Toledo. Entonces, para que veáis el resultado un poco de todos estos borradores, ¿no? Francisco de Salanova, que fue administrador y contador y archivero de la casa, y fue uno de los personajes, uno de los deudos del ducado de mayor relieve, cubrió esa primera mitad del 18 y toma el relevo a partir de los años 60, de la década de 1760, a su sobrino Pedro Alonso de Salanova. A él debemos las mejores representaciones del condado de Niebla. La primera es esta, que está incompleta, porque parece que el sobrino trató de emular el trabajo anterior que hemos visto, y acabó afortunadamente lo que es la parte del condado de Niebla, pero no abordó el ducado de Medina Sidonia y quedó incompleto. Pero ya se nota que hay un trabajo pictórico bastante más esmerado en esta contribución de Pedro de Salanova, aunque todavía es muy naif, está en esa tradición de las relaciones geográficas, pero ya tiene una orientación canónica y un uso del dibujo bastante más detallado. La orla, por ejemplo, es una miniatura, ¿no? Más seria que este estado carta geográfica es esta otra que está en la exposición, que es quizá la mejor representación que hay del condado de Niebla. Esta la dedica al duque ilustrado, al que hemos citado, Pedro de Alcántara, en 1770. Era todavía un muchacho, 20 y tantos años tenía Pedro de Salanova, que ya sí que tenía una formación matemática, era ingeniero, y aparte de poeta, periodista, era un personaje, y elaboró un mapa de la isla de Menorca, o sea que era un cartógrafo que tenía una formación ya más completa. Esta representación es muy interesante porque distingue muy bien cuáles fueron las posesiones de la casa en el condado, y distingue lo que era el contorno del territorio del condado, que es este que estoy marcando. Aquí ya me he perdido, pero bueno, más o menos por aquí, de aquellas villas que no entraron en la posesión inicial, que es el caso de Huelva. Entonces, Almonte, que tampoco entró, ni Bollullos ni Aljaraque, ¿no? Fueron las 4 villas que no entraron. Bueno, pues esto me sirve para mostrar un poquito la mejora. Este mapa es más canónico, está flanqueado por la corografía, que es una enciclopedia resumida del condado, de su historia y de su estadística, y sirve un poco para ver cuál ha sido la mejora de la cartografía española en el curso de 2 generaciones. El tercer dibujo que hace Pedro de Salanova para el duque Pedro de Alcántara es este del término de Almonte. Y ya este no es un dibujo, aunque es una recreación, es una copia de un dibujo anterior, pero entendemos que es una recreación. No se ha conservado el dibujo que se copió, pero es interesante porque nos introduce a un tema muy curioso, que fue un intento de creación de una nueva población en El Rocío.
que es una propuesta que no partió de la Casa de Medina Sidonia, que partió de un Pérez de Guzmán, de un Fernando Pérez de Guzmán, que era de una rama menor de los Guzmán, eran de Sevilla, y es un proyecto que se fraguó en los círculos ilustrados de la Sevilla de Olavide. Y el proyecto consistía fundamentalmente en establecer esa nueva población a la que se le daba este término que se marca aquí, esta cuadrícula. Esta sería la representación del Rocío, de la ermita del Rocío. Establecer la nueva población, canalizar la madre de la marisma para evitar, o sea, para, digamos, acumular todas las aguas que hasta entonces estaban desbordando en todos estos contornos más oscuros que son las marismas, y aprovechando esa canalización, construir un canal en esta línea que uniese el Guadalquivir con el Tinto, Este es un proyecto que estuvo coleando pues casi medio siglo. En concreto, hubo un momento en que la casa vio que más que luchar contra él, lo que tenía que hacer era conducirlo, y el duque consiguió del rey la capacidad para colonizar él. Incluso se proyectaron las casas de los colonos en la aldea y llegaron algunas familias al Rocío. Pero la invasión francesa y la llegada del ejército francés al monte en 1810 abortó este intento de nueva población. En el 19 hubo algún intento de retomarla, pero ya fracasó completamente. Este dibujo nos ha llevado a Doñana. Doñana es uno de los hitos icónicos del archivo de Sanlúcar. Y hay tres buenos planos, dos muy pictóricos y otro más detallado que quiero mostraros. Este es el primero, se hace en 1770, y es un plano que tiene que ver con un largo pleito que hubo en Doñana por la explotación de estas salinas, las que se llamaban las salinas de Poniente, que son las que están en el Coto, frente a las de Levante, que están en la orilla de Bonanza y de Sanlúcar. Es un croquis con unos tonos verde mar, muy clarito, muy limpio, muy sencillo, tiene todo el apunte de la arquitectura, y se rotulan los hitos esenciales de Doñana. Sale al monte como referencia al norte, y la ermita del Rocío, algunos caños, la canaliega, algunos caños, y algunos de los hitos constructivos del Coto, fundamentalmente el Palacio de Doñana. En este se consigna como autor a un tal Andrés Serrano, del que no hemos encontrado más referencias en la casa, porque que no lo hemos encontrado en el archivo ducal, sino en las copias que hay en Simancas, porque hay dos copias de este plano en Simancas. El segundo dibujo es un dibujo ya con más pretensiones, más barroco, está entelado, e incluso en su propio título ya aparece como demostración o paño de pintura, ¿no? Es el título del dibujo. Y en él no recoge tanto territorio, pero sí es más descriptivo en algunos elementos, por ejemplo en la división de las zonas en las que se dividía el Coto, ¿no? En las dehesas, y un poquito con todas estas marcas que tiene aquí. También reseña las Torres Almenaras, el Palacio de Doñana, aquí, con la ermita del Rocío, aquí arriba. Y aquí se ve que había un camino que marca aquí un pasero, que unía ya el Rocío con Torre la Higuera, la Torre de la Higuera. Este dibujo es anónimo, no hemos conseguido aquí datar. Es anónimo y sin fecha, y no tenemos tampoco, creemos que es hacia 1780, más o menos, su realización. El tercer dibujo de Doñana es el más detallado. Es un dibujo que se hace también en todo el tema de la nueva población del Rocío, que hemos comentado. Es el último dibujo territorial correspondiente al ciclo de esa nueva población, y fundamentalmente lo que se orienta de nuevo con el sur arriba, se invierte la representación clásica, y lo ha estudiado el profesor Cruz Isidoro, y que resalta la aportación a la iconografía de los edificios, etc.
Lo más interesante del dibujo es su leyenda, la leyenda de topónimos, que tiene 82 entradas, y es la más extensa y desarrollada, y sobre todo junto a lo que es la representación tradicional de Doñana y los elementos que se consignan, como es la ermita del Rocío, el palacio de Doñana, las torres de defensa costera, laguna, etcétera. Lo más interesante de este mapa es que consigna ya los hatos, mucho más cursos de agua y toda esa colonización de pequeños hatos ganaderos que había ya en Doñana. Este sí que se conoce al autor, que es un arquitecto de La Palma del Condado, Francisco Díaz Pinto, que era vecino de Huelva y que es uno de los arquitectos más interesantes de la segunda mitad del siglo XVIII, que trabajó en muchos edificios civiles y religiosos. Aquí diseñó también el Panteón de los Guzmán en la Merced, que bueno, está, parece ser en un estado de abandono lamentable, y que al que le dedicó Francisco García hace poco un libro muy interesante, ¿no? Perdón. Bueno, pues esto en cuanto a Doñana. Y aún sin salir de Doñana vamos a cambiar un poquito el tema, y ya no es tanto la representación territorial como la costera, y sobre todo vamos a ver los paisajes de las almadrabas, que es uno de los temas más interesantes del archivo, porque en esto es único en el mundo. Como saben, el duque de Medina Sidonia, los Guzmán, antes de la creación del ducado, ya desde el término de la Reconquista, monopolizaron las almadrabas en lo que era el Golfo de Cádiz, y con el tiempo, en el siglo XVIII, extendieron el monopolio incluso al Mediterráneo, y por eso en el archivo pues hay documentos y documentos gráficos relativos a las almadrabas, desde las que veremos ahora, de la costa de la Tuta, desde la Cristina al Rompido, hasta San Juan de los Terreros en Almería. Este es un croquis que se hace en 1743 de una de las ocasiones en que se armó la almadraba en Doñana. En concreto, el real se puso junto a la Torre Carbonero, que aparece aquí. Se dan algunos detalles de la costa, de algunos bajos que había, etcétera. Pero sin duda las almadrabas ducales más importantes eran las que se conocen en los documentos como las del río del Terrón o de la Tuta. De estas hay varios dibujos, pero tres muy interesantes que dan una visión un poquito de cómo fue variando de forma casi imperceptible esta costa a lo largo de casi un siglo. Este dibujo lo hace en el año 1771 Manuel Garcés, que era un marinero y almadrabero de Ayamonte, que vino a reconocer la costa en un jabeque, porque en el año 70, en diciembre, hubo un gran temporal que abrió esta barra de aquí, que ya el terremoto de Lisboa había abierto un poquito, pues este temporal del 70 acabó de abrirla. Aquí vemos cómo, en el primer dibujo que conservamos, cómo se organizaba la almadraba. La rabera de tierra, que es como se llama la fijación a tierra de la almadraba, se ponía aquí en un lugar de lo que es la isla de Levante, que está frente al Rompido. Aquí está el Rompido, que era donde estaba la lota o alota de los atunes, que era donde se manipulaban y estaban lo que era el equivalente a la chanca, aunque no había una casa chanca como tal. Luego estaba el buche y la rabera de fuera, que luego comentaremos, pero siguiendo un poquito con la descripción de los elementos que se reconocen, aquí está la Torre del Catalán, este es el convento de la Bella, este es el Terrón, el puerto de Terrón, el río Piedras, que se conocía como río de Cartaya o del Terrón. Esto era un estero que se llamaba de Marijata o Misa Nueva, el que pasaba por delante del Rompido, y lo interesante es que aquí el Real de la Almadraba está a la orilla de este estero o caño, que es el estero del Catalán. Con lo cual, esta es la primera fijación o la primera situación que tenemos de esta almadraba del Terrón.
Es un croquis muy sencillo y obviamente lo que aconseja Manuel Garcés, su realizador, es que se quite la almadraba de aquí, porque efectivamente al estar abierta esta barra, la corriente del río pues hacía que a pesar del anclaje que tenían estas almadrabas de buche, como luego veremos, pues hacía que fuesen muy inestables y perjudicaban a la pesquería, ¿no? Poco después se levanta este dibujo que lo hace ya un experto almadravero, que era Salvador López de Mesa, que al igual que los Alanova destacan en la representación territorial, en el tema almadravero hay una familia también de padre y dos hijos, que son los López de Mesa, que prácticamente tienen los mejores dibujos y mapas de esta actividad de la caza. En este caso recoge todo el arco de costa, el dibujo que más arco de costa contiene, desde el Guadiana hasta la Torre de Nueva Umbría. Entonces, nos vamos a acercar un poquito. Este dibujo se levanta ya en época de los Álvarez de Toledo, está el blasón aquí, será del año 82, así. Y nos vamos a acercar un poquito a lo que es el objeto de la almadraba. Aquí vemos que si la primera rabera estaba aquí, que era la isla de Levante, y este es el estero del Catalán, donde estaba el Real, que estaba aquí, pues ya se ha movido la almadraba, le han hecho caso a Garcés, y aquí está colocada ya la rabera de tierra en el lugar que antes lo comentaba Fernando allí, que llama, en este mapa en concreto, se llama Las Santillas, en lo que era ya unas primeras chozas de pescadores que veía aquí en las Antillas, y luego están los elementos que ya aparecen en los otros, la Torre del Catalán, Convento de la Bella, Puerto del Terrón, El Rompido, que es donde sigue estando la lota de los atunes, San Miguel de Arca de Buey, y aquí ya aparece, eso es, y aquí ya aparece, esta es la costa de la Tuta, y de hecho ya el Real de la Almadraba está aquí, que es el estero de la Tuta, que viene del Carreras. Aquí está ya en la Cristina, con una choza un núcleo de choza de sardineros que estaba aquí en la playa de la Tuta, y otro ya en la punta del Moral. Bueno, pues aquí se ve también un poquito el funcionamiento de esta ilustración, esta entelada, es muy bonita, se ve el funcionamiento de la almadraba, que es una almadraba de buche, en el sentido de que tiene ya no es como la de tiro. La almadraba tiene dos tipos fundamentales: la de tiro, que es la que se impuso en la costa gaditana, y que consistía en que por un sistema de barcos iban acorralando los atunes, pero al final había que jalar, hacer todo un arco de jalar desde tierra, y coger los atunes ya en tierra. Mientras que la de buche, con el anclaje de las redes y la fijación de una rabera en tierra y de otra de afuera, que iban un poquito dirigiendo a los atunes hacia el buche, que está aquí, y desde aquí el capitán dirigía un poquito las operaciones, hasta que ya el buche se cerraba y se empezaban a copejar los atunes, como se llama, ¿no? Y a cargarlos en los barcos para exportarlos directamente, o llevarlos a la alota o a la chanca para su tratamiento. El tercer dibujo, aunque aquí la costa no tiene tanto detalle, el tercer dibujo lo hace el tesorero de la Almadraba en el año 1831. Diego Garzón, que es el tesorero, levanta para explicar un poco cómo ha ido la temporada y dar una cierta descripción de la Almadraba de ese año. Aporta este croquis donde vemos que ya la costa, ya los esteros se han cerrado, ya no está ni siquiera el caño o estero de la Tuta, y que la rabera de tierra ya está directamente en la costa y que está en un punto más hacia el oeste, ya cercano abajo de Redondela directamente, y por tanto, y sin embargo ya se ha cerrado también la barra, que ahora, que es lo que es la flecha de Nueva Umbría ahora. Entonces, bueno, pues este es un poquito los tres dibujos que nos dan esta idea de la almadraba de buche, que es una almadraba de buche y de revés, porque digamos, la captura de los atunes se produce a la vuelta del desove en el Mediterráneo. Pues están entrando de levante.
Bueno, esto en cuanto al paisaje. Vamos a ver algunos elementos ya descendiendo la escala de planimetría concreta. Los dos grandes edificios civiles de Huelva históricos son el castillo y el palacio de los duques de Medina Sidonia. Del castillo esta es la mejor representación que hay en el archivo ducal. Y es un plano que se hace ya con posterioridad al terremoto de Lisboa, es un plano de 1768, y es un plano de ruina, porque todo lo que está marcado en rojo está arruinado. O sea que en realidad todo el parapeto exterior, todo lo que es la barbacana, está prácticamente arruinado, quitando aquí un pequeño lienzo, y lo que era la fortaleza, todo el desarrollo interior, pues igual, el patio estaba ya completamente arruinado, y solo quedan algunos muros que por la escala del plano tendrían unos 9 metros de altura, calculamos más o menos, y bueno, pues también un lienzo, algunos lienzos de lo que era la torre del homenaje, que se llamaba la torre de las 4 tinajas, que tenía unos 15 metros de altura. El castillo no se sabe con certeza, lo ha estudiado José Luis González y parece que es mudéjar, pero no se sabe con certeza, no hay datos ciertos sobre su construcción. Pero es verdad que ya en este momento, después de a más de un siglo ya del abandono por los duques, después de la conjura y de la erección del palacio, pues era ya una ruina. Aquí esto lo he tomado de Adolfo Morales, que está un poquito como estaba emplazado en el cerro de San Pedro, o sea, esta sería la parroquia de San Pedro, y un poquito su implantación en el cerro, ¿no? Vale. El otro edificio civil importante es el Palacio de los Duques. El palacio se hace a mitad del siglo XVII, cuando a raíz de la conjura, el hijo del duque conjurado, pues se viene a Huelva a vivir, no podía estar en la corte, Sanlúcar ya no era una ciudad del ducado, y se viene aquí, se instala compran una casa en el centro de Huelva, la casa. La casa solariega Juan de la Fuente, esto está estudiado también por González Escobar, y bueno, en este simplemente viendo un poco el plano, cómo era el palacio. El palacio pues tenía una forma de L, que daba 2 calles, a la calle Palacio, que estaría aquí delante, la continuación de Concepción, y a la calle, no sé cómo se llama esta calle ahora, que es Alonso de Mora. Esta calle que ahora, y todo donde está la leyenda es precisamente el espacio que englobaba la Plaza de las Monjas. Hoy día, digamos, este ala se ha demolido y aquí estaría la Plaza de las Monjas. Lo interesante de ver en este plano es que el palacio se hace por agregación de casas. Aquí hay 2 casas, las que se conocen, en la casa principal, que es la de la esquina, que es donde está la entrada, que es sobre la que se va a organizar el patio principal y las dependencias más nobles del edificio, y estas que se llaman casas viejas, que forman parte de otra parcela, que aquí, en este plano, que es de 1734, que es el más antiguo que se conserva del palacio, en este plano aún no están integradas en la organización general del edificio. Este plano lo hizo un sanluqueño, otro de los arquitectos importantes de la casa, que es Juan Rodríguez Portillo, que destaca fundamentalmente en el levantamiento de edificios del ducado, de los palacios, de almacenes, de graneros, de casas chancas, y él, junto con sus hijos, sobre todo con Antonio Rodríguez Portillo, que es el gran arquitecto de mitad del siglo XVIII, se encargaron de revisar y hacer obras en muchos de estos edificios del duque. En concreto, en los planos que aparecen aquí con motivo de las restauraciones que se abordan tras el terremoto de Lisboa, pues viene alguna
algunos nombres muy curiosos, como el palacio tenía una sala de trucos, que era una sala de billar francés, un cuarto de la academia, que dan un poquito una idea de cómo el ambiente del siglo XVIII iba calando en el palacio onubense. Tenía aquí un mirador para ver los toros, tanto el duque como la villa, sobre la plaza de las monjas, y también aparece en algunos de los planos que el nombre antiguo de la plaza, hasta que se impusiese el del convento de las Agustinas, fue Plaza de San Juan. Aquí vemos ya un plano del 19, cuando el edificio ya pasa a ser de uso público. Aquí estaba la Administración de Hacienda, el Archivo Provincial, estuvo aquí también en primera instancia, y ya se ve un poco cómo se ha organizado el edificio de una manera ya más racional, con las comunicaciones de escaleras aquí, y esta parte de las casas viejas pues se han convertido en una especie de jardín con parterres, que, bueno, pues esto da un poquito, es el último plano del palacio. Este lo levantó Manuel Portillo de Ávila y Herrera en 1862, con lo cual hay más de un siglo entre los dos planos. Y a este levantamiento pertenece el único alzado que hay del edificio, donde se ven las dos fachadas del mismo, la larga fachada lateral aquí, y se ve cómo efectivamente la portada está descentrada con respecto a la fachada y obedece a esa agregación de casas que hemos comentado, y bueno, hay una regulación de huecos tanto en el frente que da a la calle Palacio como a la calle Alonso de Mora. El otro, ¿cómo voy de tiempo, Fernando? Mal, ¿no? Bueno, pues entonces, sí. Entonces voy a pasar ya directamente a comentar. Bueno, entonces vamos a comentar simplemente este asunto que, como forma parte de la exposición, que es este tema de el callejero de Huelva, el que creemos que puede ser el callejero más antiguo conservado de la capital, ¿no? Este callejero está en el archivo de Sanlúcar descontextualizado. O sea, no hemos podido ni ver su autoría ni su fecha, porque está junto con otros documentos del 19, como si se hubiesen adquirido en algún sitio, diversos documentos, un tratado sobre la educación, algunas cosas raras. Y lo que da pie a pensar que a lo mejor no se produjo en el archivo y no se sabe cómo ha llegado, ¿sabes? Pero entendemos que es de los más antiguos por dos elementos, o por un elemento. Tiene que ser anterior a 1848, que es cuando se derriba, es el tema del Arco de la Estrella, que es uno de los referentes de Huelva. Entonces, está aún aquí, ya no está en Coello, y está también en el plano siguiente que ahora veremos, pero no está ya el convento de los mínimos de San Francisco de Paula o de la Victoria, que parece ser que había desaparecido en el 38, con lo cual este plano se elaboró en esa década, entre el 38 y el 48. En esos años centrales del siglo XIX hay tres callejeros en Huelva. Este otro, que lo ha desempolvado Fernando Olmedo ahora con los trabajos para esta exposición, que está en el Instituto de Historia y Cultura Militar de Madrid. O sea, es un plano que tienen los militares y que está fechado aquí en el año 1847, aunque esto es una copia que hace el hijo de su ejecutor, que es Manuel de Zayas y Rivero. Este plano es mucho más vistoso que el del archivo de Medina Sidonia. Sin embargo, no tiene la exactitud de las parcelas, no es tan, aunque el otro es un croquis burdo, tiene mayor exactitud geográfica que este en algunas cosas, ¿no? Y el tercer plano, que es el más conocido, es el de Coello, que ya hecho con información de Zayas y Rivero e impreso en 1869. Bueno, pues esos son los tres dibujos, y entendemos que este puede ser el más antiguo. Tiene una leyenda extensa de 65 topónimos de calles, y se reconocen las calles esenciales del callejero histórico onubense, ¿no? Hay algunas variaciones sobre lo que luego ya será en Coello. Aquí hay una calle de Isabel II que ya está variada en el de Coello y que ahora ha recuperado su nombre antiguo.
hay un callejón del agua aquí, hay unas cosas, algunos aportes raros con respecto a los otros planos. Se marca, por ejemplo, la ermita de San Andrés, que no está en ninguno de los otros planos. El resto de los edificios sí, San Pedro, o la Concepción, o las Agustinas, o San Francisco, o la Merced, ¿no? Que ya aquí lo que era el convento había adquirido un uso militar. Bueno, pues Fernando encontró también en el archivo municipal una carta de un tal Rafael Trianes al ayuntamiento diciéndole que le remitía la copia de un plano que él había hecho de uno que había llegado a sus manos hacía unos años. Bueno, pues en el archivo municipal no está ese plano. Por el análisis gráfico que yo he podido hacer, la letra de la leyenda del plano es muy parecida a la de Rafael Trianes, a la carta que dirige al ayuntamiento. Bueno, eso no es tampoco concluyente, porque es verdad que en esta época las letras, la forma de escribir era muy parecida en mucha gente, ¿no? Pero podría ser que fuese de este Trianes. Este Trianes era un curioso de la familia de los Trianes, que alguno de ustedes conocerá, que eran los dueños de la casa donde estaba la comandancia de la Guardia Civil en la calle Puerto, una de las casas históricas y antiguas de Huelva. Y estos Trianes eran ayamontinos, se instalaron aquí en el 18, ellos fueron los que eran patronos de la Hermandad del Nazareno, que está ahora en la calle, en la iglesia de la Concepción, y bueno, que era una familia de las familias ilustradas y de comerciantes y poderosas de Huelva, ¿no? Y bueno, si fuese esta la copia de Trianes, pues efectivamente estaríamos hablando del año 43 y posiblemente fuese una copia, aunque imperfecta, de un plano perdido. Muchas gracias.